queremos resolver los triángulos rectángulos, que son 4 casos, y realizar 4 capturas de pantalla. Para eso vamos a hacer primeramente 2 deslizadores, el deslizador A y el deslizador B. Al deslizador A va a representar al ángulo, entonces vamos a configurar, le vamos a llamar ángulo y le vamos a dar valores desde 0 a 90 grados, pero en la parte del ingreso de datos en los deslizadores hay que trabajar en radianes. Decir 90 grados en el sistema radial o circular es decir pi sobre 2 radianes. Eso significa 90 grados en el sistema sexagesimal. Ya tenemos configurado el deslizador ángulo. Ahora vamos a hacer la configuración del segundo deslizador, que va a ser el radio. Con esta variación del radio vamos a poder tener variación del tamaño y forma del triángulo que vamos a calcular. Ahí ponemos en radio 0 y en donde dice máximo vamos a colocar 50. Ya están configurados los dos deslizadores. Ahora vamos a hacer una circunferencia y luego un ángulo dada su amplitud. Antes de hacer la circunferencia vamos a marcar 2 puntos, pero vamos a configurar la pantalla gráfica tocando con los 2 dedos, acercándonos que en el primer cuadrante tengamos 50 para X y 50 para Y. Ahí se ve más o menos. 50 para X y 50 para Y es el primer cuadrante, la parte positiva para X y positiva para Y. Ahí vamos a marcar 2 puntos. El punto 0, 50, y después vamos a trazar una circunferencia de centro y radio. Buscamos el cuarto hacia la derecha donde dice círculos, tocamos el punto A y ahí donde dice radio tenemos que escribir la palabra radio porque nuestro deslizador es radio. Ya tenemos la circunferencia. Ahora vamos a trazar un ángulo dada su amplitud. Donde dice ángulos y medidas, el cuarto hacia la derecha, ángulo dada su amplitud, tocamos el punto B, el punto A, donde dice 45 grados, borramos y colocamos la palabra ángulo. Ahora vamos a trazar una recta desde el punto A al punto B' y buscar una intersección entre esa recta y la circunferencia. Y allí en el punto D trazamos otra perpendicular, tocamos el punto D y el eje X. Ahora vamos a hacer una intersección de esa última perpendicular con el eje X y me dio el punto E. De esa manera vamos a obtener el triángulo, vamos a polígono, el triángulo AED y volvemos a A. Ahora que tenemos el triángulo, observemos cómo usando los deslizadores va a ir cambiando el tamaño y la forma. De esa manera. Como yo quiero solamente el triángulo, vamos a ocultar la circunferencia y las rectas que no nos interesan. Ahí observamos nada más cómo queda y ahora vamos a ocultar todo lo que no nos interesa. Pausamos, tocamos el punto B, configuración, y que
en muestra desactivamos. Vamos ahora a tocar esta recta y vamos sacando uno a uno todo lo que no nos interesa, dejando el triángulo limpio. Vamos a activar un poquito. Voy a sacar esta recta. Me está faltando la circunferencia. Y ahora que tengo más o menos limpio, activamos y vamos a tener solamente el triángulo. Ahora falta sacar el ángulo alfa. Ya que tenemos todo armado, vamos a configuración, sacamos la cuadrícula y los ejes y el triángulo queda limpio. Ahora necesito tener los tres ángulos interiores y los tres lados con nombre y valor. Para ello vamos a ángulo y tocamos el triángulo en la parte interior. Cuando soltamos me da los tres ángulos con los valores. Ahora necesito hacer lo mismo con los lados. Entonces voy a tener los tres ángulos y los tres lados. Estos tres segmentos D, A y E son los segmentos que corresponden a los lados. Me conviene darle que tenga nombre y valor. En el segmento D va a ser el cateto 2. Donde dice oculto ponemos nombre y valor. Ahí el cateto 2 mide 24,09. Vamos ahora al otro segmento, el A. Va a ser el cateto 1. Y le vamos a dar también el nombre y valor. Me falta la hipotenusa, que es el segmento E. Vamos a escribir hipotenusa, abreviado. Nombre y valor. Ahora tengo los tres ángulos y los tres lados. Vamos a activar el triángulo y elegir tres posiciones. Ahí el punto C vamos a sacar cuando toma un tamaño más o menos adecuado que podemos leer. Pausamos y vamos a tomar 4 capturas de pantalla. Esa va a ser la primera captura de pantalla con los datos. Cada una vamos a utilizar para un caso de resolución de triángulos. Acá tenemos los 4 casos de resolución de triángulo rectángulo. El primer caso dado la hipotenusa y un ángulo agudo. El segundo caso dado un cateto y un ángulo agudo. El tercer caso dado los dos catetos. Y el cuarto caso dado la hipotenusa y un cateto. Cada vez que vamos a desarrollar un caso vamos a colocar la diapositiva de ese caso y vamos a analizar. Si te gustó el video, coloca me gusta y deja tu comentario.